Bueno, allí estaba la ministra Patricia Bullrich. Hemos hablado bastante del tema de la seguridad. De momento las cosas están funcionando bien. De hecho, veíamos hoy, por ejemplo, algunas de las rupturas de esas cuestiones más estructurales que uno imagina de los presidentes con la presencia de Macron en diversos puntos de la ciudad que recién mencionábamos. Y vamos a recibir a nuestro invitado para hablar de seguridad justamente y para saber cómo viene siendo la cosa hasta el momento. Bienvenido Juan Batalame, que es director de Maestría en Defensa, profesor de Relaciones Internacionales en UADE, la UBA y UCEMA, y especialista en seguridad además. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, de momento venimos viendo algunas cosas en materia de seguridad, las cosas están funcionando bien. En materia diplomática, algunas cositas han fallado, pero bueno. Y uno de los puntos centrales que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención es lo que sucedió hoy con la manera en que se movió el presidente Macron en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es un punto como para considerar el formato que se ha dado a la seguridad? Siempre se consideran estas cuestiones donde los presidentes se salen de lo que son los dispositivos. En realidad no se salen de los dispositivos. El dispositivo, hay una avanzada cuando él manifiesta. Hay un tiempo entre que él manifiesta, bueno, quiero hacer esta parada, quiero ir acá. Claro. Hay un pequeño avance, ven cómo está la situación, dan el ok y definitivamente él va. Es común, hay muchas historias en relación a los presidentes tratando de acercarse a un público Sí. que a priori no es hostil. Hay muchas medidas de seguridad que no se ven y que son imperceptibles desde el punto de vista de los presidentes, lo cual señala que les dan ciertas garantías desde el punto de vista de que pueden moverse con cierta libertad. Una de las cuestiones fue, sobre todo en la zona de la Plaza de Mayo y la Catedral, porque había mucha gente, mucho público de a pie, y uno tenía la idea de que no podía acceder nadie a ese segmento de camino del presidente Macron. Sin embargo, la gente estaba muy cerca y él además accedió a saludarlos y a charlar un poco. Estaba previsto que eso sucediera, o sea, hay tramos donde los mandatarios se podían cruzar, sobre todo hoy jueves, con público, con argentinos en general. Sí. A partir de hoy a las 9 de la noche, eso se restringe. termina todo. Mañana hay áreas donde ya el público no se va a poder cruzar, Claro. obviamente porque van a estar todos, obviamente porque los niveles de tensión son mayores y porque también en la ciudad van a estar lo que habíamos hablado la vez pasada, que es la contracumbre. Van a estar hablando, van a haber movilizaciones, van a haber marchas, entonces empiezan las restricciones de movimiento, ¿no? Ese tipo de aperturas en los movimientos, esas posibilidades que algunos se dan, ¿dependen de qué? ¿De la voluntad de los presidentes y las ganas que tengan y de lo que les complique en la vida a sus equipos de seguridad o de que efectivamente todo esté dispuesto para que puedan hacerlo? De esa segunda parte. De la segunda parte. El presidente puede tener mucha voluntad, pero si los equipos de seguridad dicen no, no conviene, no, es muy lejos, no, es un poco más peligroso de lo que podemos estimar. Por lo general, los equipos de seguridad, entre comillas, mandan, o sea, prestan mucha atención, sobre todo porque habíamos hablado de que todo el esquema de seguridad es un esquema de seguridad compartido entre la Argentina y los países que vienen a la República Argentina. Entonces, demanda, pone presión no solamente a la Argentina, sino también a sus equipos. Claro. Y entonces todos hablan y todos están hablando. Si hay algo que ellos logran entender, o los líderes logran entender, es que la seguridad tiene una razón de decirles por qué no, exactamente. Está primero. Quiero preguntarte además por diferencias que vimos en los equipos de seguridad de los diferentes mandatarios. Uno iba viendo que algunos estaban bastante despojados. A ver, el primer ministro de la India parecía que podía irse tranquilamente en una bicicleta hasta la rural, donde después se llevó adelante un evento muy lindo, que después vamos a estar compartiendo imágenes, en el que convocó a una multitud a practicar yoga, y sin embargo otros traían una cantidad enorme de seguridad en muchos de los orientales. Bueno, Xi Jinping, el primer ministro chino, también, obviamente. Digo, ¿cómo se maneja eso y por qué cada país decide poner tanta seguridad o menos seguridad? Por factor de riesgo y por prioridades, digamos. Si el presidente de India va a un lugar donde espera mayores niveles de riesgo sobre su persona, es probable que su dispositivo aumente, ¿no? Mientras que si va a zonas neutrales o donde el conocimiento en general es menor o no hay fricciones importantes, no es que va a bajar, pero cambian el número de cantidad o la cantidad de gente que necesita para el desplazamiento. De vuelta, lo que vemos es una cosa, lo invisible es mucho más grande, es mucho más importante de lo que nosotros solemos ver. Ahora, ¿hay algo de paranoia en todo esto? Estoy pensando en el príncipe árabe.
en el príncipe de Arabia. Porque se habló mucho del dispositivo de seguridad que lo acompaña, creo que es uno de los más grandes. Y también pienso en lo que cada uno de los primeros mandatarios siente, cree y piensa que puede pasarle en diferentes lugares. ¿Puede haber algún condimento de paranoia, sobre todo en personajes como el príncipe árabe? Yo no diría paranoia, sino que hay personas que, más allá del riesgo, ¿no?, que enfrenten, ponen además un plus a su vida y sobre todo las circunstancias, digamos. Arabia Saudita en este momento está en guerra en Yemen, ¿no? Está peleando una guerra en proxy con Irán en Yemen. Eso lo hace, sobre todo en el Medio Oriente y sobre todo en grupos terroristas en Medio Oriente, lo hace una persona, un high valuable target, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, más que paranoia, es lógico que a donde él se desplace, sea la Argentina, sea donde sea, más en un país donde desde la perspectiva saudita nosotros tenemos antecedentes de movimientos iraníes que terminaron conduciendo a los atentados, tanto el de la embajada como el de Irán. Entonces es dable esperar, claro, que en este caso el príncipe tenga ese requerimiento extra. Te quiero preguntar un par de cosas más antes de cerrar sobre la seguridad dentro de lo que es el lugar de la cumbre. Ese espacio en Costa Salguero que tiene esos 3 anillos de seguridad con zonas delimitadas por colores, con accesos que tienen que ver con el carnet que cada uno porte. Hay una que me causó mucha curiosidad y que es el momento de la alfombra. Sí. Esos 10 metros en los que el primer mandatario va solo, a pesar de que detrás del banner que vamos a ver del G20 van a estar sus, por supuesto, sus secretarios, etcétera, pero además su equipo de seguridad. ¿Sufre mucho la seguridad en ese momento cuando lo dejan solo? No, justamente ahí opera lo invisible, opera lo que no se ve. Opera, o sea, hay cuestiones que son muy visibles, que son las protecciones que uno ve, y por otro lado aparecen las cúpulas invisibles, que van desde los francotiradores a los controles previos, entonces sufren poco, digamos. Es un momento de tensión, sí, pero también es una tensión controlada. Siempre existe un margen, lo que uno hace es tratar de acortar los márgenes, tratar de limitar los márgenes. Pero, digamos, riesgos hay, pero son riesgos calculados. Claro, claro. Y puertas adentro de esas reuniones de la cumbre, donde están mucho más solos, por decirlo de algún modo, que en el resto del movimiento que tienen. Están al lado de un colega, de un compañero, pueden charlar entre ellos y demás. ¿Cómo es el trabajo, ese trabajo silencioso? ¿Cómo es? ¿A qué distancia está? ¿Cuánto? En los perímetros, depende, varían, pero obviamente hay un perímetro. A ver, ¿cómo ponerlo? Si yo estuviera en este estudio, por ejemplo, detrás de todo lo que no se ve en cámara, habría gente que está intercomunicada, está hablando, está mirando constantemente. Se ve, es muy claro en las películas. Las películas muestran muy bien esos dispositivos de seguridad que aparecen, lógicamente, cuando están protegiendo a alguien. La mejor tarea que hacen los equipos de seguridad es cuando no se nota su presencia. Te voy a seguir preguntando, pero mira, estamos viendo las imágenes en vivo de la llegada del primer ministro japonés. Es el momento de la apertura de la puerta del avión y la escalerilla y demás. Bueno, vemos que viene una comitiva muy grande precediéndolo, ¿no? ¿Qué diferencia hay en muchos casos, sobre todo en los países orientales, ¿no? Como mucho más protocolo que lo que vemos en el resto de los países y sobre todo, bueno, los sudamericanos ni hablar. O distinto protocolo, tal vez. O distinto, sí, uno lo ve como más rígido en realidad, Exacto. pero debe tener que ver también con cada una de las culturas. Lo pensaba con el caso de Xi Jinping, con los niñitos con las flores y todo lo que ocurrió allí. Bueno, están preparándose para la bajada del primer ministro japonés. ¿Cómo es ese momento, ¿no? El de la seguridad de la llegada de los aviones para el trabajo de quienes están en los equipos? Ahí juegan las torres de control, obviamente. Ahí juega el tener el espacio aéreo blindado. El espacio está completamente restringido a ese avión que está llegando. Ahí lo vemos bajar, ¿eh? Ahí está con su esposa. Todo restringido. Y el avión tiene toda libertad y prioridad para aterrizar. Y una vez que llega, obviamente, hay un espacio libre que tienen que cubrir. Sí. Y una vez que eso está cubierto, se da la autorización a bajar, bueno, baja y se sigue el protocolo. Bueno, ahí están los mandatarios argentinos recibiéndolo, la comitiva que fue a esperarlo, el primer ministro japonés. A propósito de esto que mencionabas recién sobre la llegada de los aviones, hoy ocurrió una curiosidad, que no sé si fue producto de alguna demora de algunos de los aviones o algo ocurrió. El primer ministro de China, Xi Jinping, llegó casi al mismo tiempo que el presidente del gobierno español. Y hubo que hacer esperar al presidente del gobierno español dentro del avión para poder bajar, porque había todo un dispositivo de protocolo, además que estaba preparado para el primer ministro chino. ¿Qué pasa en esos casos?
Se espera. Pero ¿estaba preparado así o puede haber fallado algún horario? Lo más probable son las demoras, digamos, los aviones enfrentan turbulencias, problemas de propio traslado, ¿no? Claro. En esos casos se espera, se termina con uno, ahí lo que importa es el procedimiento, se termina con uno y se da lugar a otro. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma prioridad, no es una cuestión de, cuando hay que proteger primero a uno y dos. Imaginemos que toda la atención está centrada en una persona, si tengo que dividir el mismo equipo en dos personas es mucho más arriesgado. Entonces, de vuelta, la idea de riesgo calculado. Sobre una persona se concentra la atención, se termina eso, se da salida, se espera. Nadie se pone de mal humor, digamos. En las películas puede pasar un poco eso, pero es más que entendible que eso pueda suceder. Juan, un placer tenerte aquí y seguramente volveremos a invitarte para ver cómo fue el resultado de este GBT en materia de seguridad.